Hay personas que nunca te han conocido de verdad y aún así hablan de ti con desprecio. Otras apenas han compartido unos minutos contigo y ya sienten una incomodidad difícil de explicar. Algunas sonríen cuando estás presente, pero cambian por completo en cuanto te das la vuelta. Durante mucho tiempo podrías pensar que todo eso ocurre porque hiciste algo mal. Tal vez intentaste ser más amable, más prudente, más discreto. Quizá empezaste a vigilar cada palabra para evitar molestar a alguien. Sin embargo, cuanto más esfuerzo hacías por agradar, más descubrías que siempre aparecía una nueva crítica, un nuevo rumor o una nueva persona decidida a juzgarte. ¿Y si el problema nunca hubiera sido tu comportamiento? ¿Y si la verdadera razón estuviera escondida en un lugar mucho más profundo de la mente humana? Carl Gustav Jung dedicó gran parte de su vida a estudiar precisamente ese fenómeno. Descubrió que muchas veces las personas no reaccionan frente a quien realmente eres, sino frente a aquello que tu existencia despierta dentro de ellas. Y cuando comprendas cómo funciona ese mecanismo psicológico, dejarás de cargar con culpas que jamás te pertenecieron. Quédate hasta el final porque entenderás por qué algunas personas pueden rechazarte sin motivo aparente, y sobre todo, cómo dejar de permitir que ese rechazo controle tu vida. Antes de continuar, quiero proponerte algo muy importante. Escribe en los comentarios una experiencia real que hayas vivido en la que sentiste que alguien empezó a tratarte con frialdad, envidia o rechazo, sin que existiera una razón clara. Cuéntalo con tus propias palabras. No escribas una palabra suelta ni una frase repetida. Tu historia puede ayudar a otras personas a descubrir que no están imaginando lo que les ocurre. Si disfrutas de este tipo de análisis sobre la psicología de Carl Jung, deja tu me gusta. Comparte este video con alguien que necesite escucharlo. Suscríbete al canal si todavía no formas parte de esta comunidad, y si deseas apoyar directamente nuestro trabajo para que podamos seguir creando contenidos profundos como este, puedes convertirte en miembro del canal o colaborar mediante el Super Chat durante nuestras transmisiones en vivo. Todo ese apoyo hace posible que sigamos publicando investigaciones de este nivel. Existe una idea que casi nadie pone en duda. Creemos que los demás nos juzgan por lo que hacemos. Pensamos que si actuamos correctamente seremos aceptados, y, si somos respetuosos, recibiremos el mismo respeto. Es una creencia lógica, pero la psicología profunda demuestra que la realidad es mucho más compleja. Jung observó que cada persona vive dentro de un universo psicológico completamente distinto. Dos individuos pueden contemplar exactamente la misma situación y reaccionar de formas totalmente opuestas. Lo que para uno representa inspiración, para otro puede convertirse en una amenaza. Lo que alguien interpreta como confianza, otro lo percibe como arrogancia. Lo que para unos es autenticidad, para otros resulta insoportable. ¿Por qué ocurre esto? Porque nadie observa el mundo con absoluta objetividad. Todos miramos la realidad a través de aquello que llevamos dentro. Nuestros recuerdos, nuestras heridas, nuestras frustraciones, nuestros deseos ocultos y nuestras inseguridades forman una especie de filtro invisible que modifica constantemente la manera en que interpretamos a los demás. Y cuanto menos consciente es una persona de ese filtro, más convencida estará de que su visión representa la verdad absoluta. Jung llamó a este proceso proyección psicológica. La proyección ocurre cuando una persona deposita sobre otra sentimientos, deseos o conflictos que en realidad pertenecen a su propio mundo interior. En lugar de reconocerlos dentro de sí, los atribuye inconscientemente al otro. Es un mecanismo de defensa extraordinariamente antiguo y profundamente humano. La mente intenta proteger la imagen que tiene de sí misma. Para lograrlo, desplaza hacia el exterior todo aquello que le resulta difícil aceptar. Imagina a alguien que siempre ha reprimido su deseo de destacar, porque durante años escuchó que llamar la atención era algo negativo. Esa persona puede experimentar un enorme rechazo hacia alguien seguro de sí mismo. No porque esa seguridad sea realmente un problema, sino porque despierta un conflicto que llevaba mucho tiempo dormido. Cada vez que ve a esa persona expresarse con libertad, una parte de su inconsciente le recuerda todo aquello que nunca se permitió hacer.
Aceptar esa verdad sería doloroso. Resulta mucho más sencillo convencerse de que el otro es presumido, insoportable o demasiado orgulloso. Así trabaja la proyección. No modifica solamente la percepción, modifica también las emociones. Por eso existen personas que sienten antipatía inmediata, sin ser capaces de explicar el motivo. Creen que están reaccionando ante la personalidad del otro. En realidad, están reaccionando frente a una parte de sí mismas que permanece oculta. Esta comprensión cambia radicalmente la forma de interpretar muchas experiencias de la vida cotidiana. Quizá alguna vez llegaste a un nuevo trabajo y, sin haber tenido ningún conflicto, alguien comenzó a mostrarse distante contigo. Tal vez iniciaste un proyecto, alcanzaste un logro importante o simplemente empezaste a sentirte más seguro de ti mismo, y, casi al mismo tiempo, aparecieron críticas inesperadas. Lo más habitual es pensar que todo eso ocurrió porque cometiste un error. Sin embargo, Jung proponía una posibilidad completamente distinta. Tal vez tu cambio hizo visible algo que los demás llevaban años intentando ignorar dentro de sí. No hace falta que seas famoso, no hace falta que tengas éxito económico, ni siquiera hace falta que destaques de manera extraordinaria. A veces basta con que vivas con una tranquilidad que otros no consiguen alcanzar, o que seas capaz de poner límites donde ellos nunca se atrevieron, o que tomes decisiones que ellos siempre aplazaron por miedo. La simple existencia de alguien que se atreve a vivir de una manera diferente puede convertirse en un espejo extremadamente incómodo, y pocas personas disfrutan mirando un espejo que les recuerda la distancia entre la vida que tienen y la vida que, en el fondo, siempre desearon construir. Por eso Jung insistía en que comprender la naturaleza de la proyección no solo sirve para entender a los demás, sirve sobre todo para dejar de convertir cada rechazo en una condena contra uno mismo. Porque cuando descubres que muchas reacciones ajenas nacen de conflictos internos que no te pertenecen, dejas de vivir obsesionado intentando corregir una imagen que, en realidad, nunca estuvo bajo tu control. A partir de ese momento surge una pregunta inevitable. Si las personas no siempre reaccionan ante quien realmente eres, ¿qué es exactamente lo que están viendo cuando te juzgan? Jung respondería que, en la mayoría de los casos, observan una imagen creada por su propio inconsciente. Esa imagen puede parecer completamente real para ellas, aunque tenga muy poco que ver contigo. Esto explica por qué dos personas pueden conocerte durante el mismo periodo de tiempo y llegar a conclusiones totalmente opuestas sobre tu personalidad. Una te considera inspirador, la otra afirma que eres insoportable. Una dice que transmites tranquilidad, otra asegura que eres distante. Ninguna está viendo toda la realidad. Cada una interpreta únicamente aquello que su mundo interior le permite percibir. Este fenómeno resulta especialmente evidente cuando una persona comienza a transformarse. Mientras permaneces dentro del papel que los demás esperan de ti, casi nadie reacciona con demasiada intensidad. Pero cuando empiezas a cambiar, las respuestas emocionales aumentan. Si antes siempre estabas disponible y ahora empiezas a establecer límites, algunos dirán que te has vuelto egoísta. Si antes callabas para evitar conflictos y ahora expresas tu opinión con calma, otros dirán que te has vuelto arrogante. Si antes buscabas constantemente la aprobación de todos y ahora dejas de hacerlo, aparecerán quienes interpreten tu serenidad como soberbia. Lo interesante es que muchas veces esos juicios no hablan del cambio que ocurrió en ti, sino del impacto que ese cambio produce en quienes te rodean. Jung comprendía que toda transformación individual altera inevitablemente el equilibrio psicológico de un grupo. Cada familia, cada círculo de amigos y cada ambiente de trabajo desarrolla con el tiempo una serie de papeles invisibles. Uno suele ser el que siempre escucha, otro el que toma las decisiones, otro el que evita las discusiones, otro el que carga con las responsabilidades de todos. Mientras cada persona permanece dentro de ese papel, el sistema parece estable. Sin embargo, basta con que uno solo decida cambiar para que todo el equilibrio anterior comience a moverse. Por eso muchas personas experimentan rechazo precisamente cuando empiezan a crecer. No porque crecer sea un error,
sino porque obliga a los demás a adaptarse a una realidad distinta. Hay quienes aceptan ese cambio con alegría. Otros, en cambio, sienten una incomodidad que ni siquiera saben explicar. Es entonces cuando aparecen comentarios irónicos, críticas constantes o intentos de hacerte volver a la versión anterior de ti mismo. Jung observó que el ser humano siente una profunda necesidad de mantener coherente la imagen que tiene del mundo. Si durante años alguien te vio como una persona insegura y dependiente de la aprobación ajena, le resultará difícil aceptar que ahora actúes con firmeza. Su mente intentará conservar la antigua imagen porque le resulta conocida. Y cuando la realidad contradice esa imagen, aparece una tensión psicológica. Algunas personas resuelven esa tensión aceptando tu evolución. Otras prefieren negar el cambio y convencerse de que simplemente te has vuelto peor. Aquí aparece otro concepto esencial de la psicología junguiana: la resistencia de la conciencia. El ego no solo resiste sus propios cambios, también resiste los cambios de quienes lo rodean cuando esos cambios amenazan sus certezas. Por eso resulta tan común escuchar frases como: antes eras diferente, has cambiado demasiado, ya no eres la misma persona. Curiosamente, muchas veces esas frases aparecen precisamente cuando alguien empieza a respetarse más a sí mismo. Piensa por un momento en una persona que durante años dijo que sí a todo. Siempre aceptaba favores, siempre resolvía problemas ajenos y nunca expresaba cansancio. Un día decide empezar a cuidar su tiempo, aprende a decir que no y deja de asumir responsabilidades que no le corresponden. Desde su perspectiva, simplemente está desarrollando límites saludables. Sin embargo, desde la perspectiva de quienes se beneficiaban de su antigua conducta, parece haber ocurrido una pérdida. No extrañan necesariamente a la persona. Extrañan el acceso ilimitado que tenían a su energía. Esta diferencia es fundamental, porque muchas veces confundimos rechazo con verdad. Pensamos que si varias personas nos critican, entonces necesariamente tienen razón. Jung advertía que la cantidad de voces nunca convierte automáticamente una idea en cierta. Un grupo entero puede compartir la misma proyección si todos participan de los mismos miedos, de las mismas creencias y de las mismas limitaciones psicológicas. Eso explica por qué, a lo largo de la historia, tantas personas profundamente auténticas fueron rechazadas antes de ser comprendidas. No porque estuvieran equivocadas, sino porque representaban una forma distinta de mirar la realidad. La mayoría no reaccionaba a sus acciones concretas. Reaccionaba a la amenaza que esas acciones suponían para las ideas establecidas. Lo mismo puede ocurrir en una escala mucho más pequeña, dentro de una familia, una amistad o un lugar de trabajo. A veces no eres rechazado por lo que haces, sino por lo que simbolizas. Representas la posibilidad de cambiar, de romper viejos patrones, de vivir con mayor libertad o de expresar aquello que otros llevan años callando. Y precisamente porque representas esa posibilidad, despiertas emociones que no nacen realmente de ti, sino de la lucha silenciosa que ocurre en el interior de quienes todavía no están preparados para enfrentar su propia historia. Y cuanto más profundizamos en esta idea, más evidente se vuelve una verdad que suele resultar incómoda. Muchas personas no defienden la realidad, defienden la historia que llevan años contándose sobre sí mismas. Jung comprendió que el ser humano necesita sentir que su identidad tiene sentido. Para lograrlo, construye explicaciones sobre quién es, por qué vive como vive, y por qué ha tomado determinadas decisiones. El problema aparece cuando alguien, sin proponérselo, pone en duda esa narrativa únicamente con su forma de vivir. Imagina a una persona que durante 20 años ha repetido que nunca pudo perseguir sus sueños porque la vida no se lo permitió. Esa explicación le proporciona una cierta tranquilidad, porque convierte las circunstancias en la causa de todo. Ahora imagina que conoce a alguien que atravesó dificultades similares y, aún así, decidió actuar de manera diferente. En ese instante aparece una grieta. Si esa otra persona pudo hacerlo, entonces quizá el problema nunca fueron únicamente las circunstancias. Aceptar esa posibilidad obliga a revisar toda una historia personal.
Y eso duele. Por esa razón resulta mucho más cómodo desacreditar a quien representa esa posibilidad. Es más fácil decir que tuvo suerte, que es arrogante, que presume demasiado, o que no merece lo que consiguió. De ese modo, la antigua explicación permanece intacta y la identidad no necesita cambiar. Jung observó que el ego hará enormes esfuerzos por proteger la imagen que tiene de sí mismo, incluso cuando esa imagen sea la causa de gran parte del sufrimiento de una persona. Este mecanismo también explica algo que probablemente hayas vivido. Hay personas que parecen sentirse incómodas cuando te ocurre algo bueno. No celebran sinceramente tus logros. Cambian de tema. Restan importancia a lo que conseguiste. Incluso encuentran inmediatamente algún aspecto negativo para equilibrar la conversación. Muchas veces, interpretamos esa actitud únicamente como envidia. Sin embargo, Jung invitaría a mirar un poco más profundo. En algunos casos, no se trata solamente de envidia, se trata de una identidad que se siente amenazada, porque tu crecimiento pone en evidencia aquello que esa persona lleva demasiado tiempo evitando enfrentar. Por supuesto, esto no significa que debas desconfiar de todo el mundo. Sería un error caer en el extremo opuesto y pensar que cualquiera que te critique está proyectando sus conflictos. Jung jamás defendió una visión tan simplista. Él insistía en la importancia de la autocrítica. Hay observaciones que revelan aspectos reales de nuestra personalidad y que pueden ayudarnos enormemente a crecer. La verdadera madurez psicológica consiste precisamente en desarrollar la capacidad de distinguir unas de otras. Pregúntate siempre, ¿esta crítica describe hechos concretos o solamente etiquetas generales? ¿La persona habla de comportamientos específicos o ataca directamente mi identidad? ¿Existe un deseo sincero de ayudarme a mejorar o simplemente busca disminuir mi valor? Estas preguntas permiten separar una observación útil de una reacción nacida desde la proyección. Con el tiempo descubrirás algo sorprendente. Cuanto menos dependes de la aprobación externa, más tranquilo te vuelves. No porque hayas dejado de valorar las relaciones, sino porque dejas de entregarles el control de tu identidad. Empiezas a comprender que tu paz no puede depender del estado emocional de quienes te rodean. Si hoy alguien te admira y mañana decide rechazarte, eso no cambia automáticamente la verdad sobre quién eres. Jung llamaba a este proceso fortalecimiento del centro psicológico. Significa que la persona deja de vivir exclusivamente desde el ego y comienza a orientarse hacia el sí mismo, ese núcleo más profundo donde la identidad ya no depende de máscaras sociales ni de reconocimientos externos. Cuando esto ocurre, la necesidad de agradar disminuye de forma natural. No porque aparezca indiferencia hacia los demás, sino porque surge algo mucho más sólido. El respeto por la propia verdad interior. Es precisamente en ese momento cuando muchas personas sienten que han recuperado una energía que llevaban años perdiendo. Ya no desperdician horas intentando convencer a quienes decidieron malinterpretarlas. Ya no se obsesionan con responder a cada comentario injusto. Ya no sienten la obligación de explicar continuamente quiénes son. Comprenden que existen personas que jamás estarán preparadas para verlas con objetividad, porque todavía observan el mundo únicamente a través de sus propias heridas. Y quizá esa sea una de las lecciones más liberadoras de toda la obra de Carl Jung. No necesitas controlar la percepción que los demás tienen de ti para vivir una vida plena. Lo que verdaderamente transforma tu existencia es aprender a reconocer cuándo una opinión merece ser escuchada y cuándo simplemente representa el eco de una batalla interior que pertenece a otra persona. En el momento en que haces esa distinción, algo cambia para siempre. Dejas de perseguir una aceptación imposible y comienzas a construir una paz que ya no depende de la mirada del mundo, sino de la profundidad con la que has aprendido a conocerte a ti mismo. A medida que esa comprensión madura, también cambia la forma en que interpretas el silencio de los demás. Antes, si alguien dejaba de escribirte, asumías inmediatamente que habías hecho algo mal. Si una persona se mostraba distante, comenzabas a revisar mentalmente cada conversación buscando un posible error. Si notabas un cambio de actitud,
Dedicabas horas enteras intentando descubrir qué podías hacer para recuperar su aprobación. Jung observó que este tipo de comportamiento nace de una conciencia excesivamente orientada hacia el exterior. La atención deja de dirigirse hacia la propia vida y queda atrapada en un intento constante de interpretar las reacciones ajenas. Poco a poco, la persona termina viviendo más dentro de la mente de los demás que dentro de la suya. Ese es uno de los mayores costos psicológicos de buscar aceptación permanente. Tu paz deja de pertenecerte. Depende del estado de ánimo de quienes te rodean. Si alguien sonríe, te sientes tranquilo. Si alguien cambia de tono, aparece la ansiedad. Si recibes reconocimiento, recuperas la confianza. Si aparece una crítica, vuelves a dudar de todo. Jung comprendía que una personalidad construida de esa manera nunca puede alcanzar estabilidad, porque intenta apoyarse sobre algo que cambia continuamente. Por eso insistía tanto en la importancia de mirar hacia el interior, no como una forma de escapar del mundo, sino como la única manera de descubrir una fuente de seguridad que no dependa de circunstancias externas. El verdadero problema nunca fue que algunas personas hablaran mal de ti. El verdadero problema aparece cuando permites que esas voces se conviertan en la descripción oficial de quién eres. Existe un fenómeno que suele repetirse una y otra vez. Cuanto más auténtica se vuelve una persona, menos necesidad siente de justificarse. Y precisamente esa tranquilidad suele resultar desconcertante para quienes esperan una reacción defensiva. Hay personas que provocan porque necesitan confirmar la imagen negativa que han construido sobre ti. Si respondes con ira, creen haber demostrado que tenían razón. Si entras en una discusión interminable, interpretan tu necesidad de convencerlas como una señal de debilidad. Pero cuando alguien permanece sereno, sin necesidad de atacar ni de demostrar constantemente su valor, ocurre algo inesperado. La proyección comienza a perder fuerza porque deja de encontrar el tipo de respuesta que esperaba. Esto no significa permanecer en silencio frente a toda injusticia. Jung nunca defendió la pasividad. Hay momentos en los que es necesario hablar con claridad, establecer límites o incluso alejarse definitivamente de determinadas personas. Sin embargo, existe una enorme diferencia entre responder desde la conciencia y reaccionar desde la necesidad desesperada de cambiar la opinión ajena. Muchas veces confundimos ambas cosas. Creemos que estamos defendiendo la verdad cuando en realidad solo intentamos proteger una imagen de nosotros mismos. La conciencia madura actúa de otra manera, expresa lo que considera necesario y después acepta que cada persona será libre de interpretarlo según el estado de su propia conciencia. Esa aceptación requiere una enorme fortaleza interior, porque el ego siempre quiere controlar el resultado. Jung observó que uno de los signos más claros del crecimiento psicológico aparece cuando el individuo deja de necesitar que todos comprendan sus decisiones. Esto no significa volverse indiferente ni arrogante. Significa comprender que existen personas que solo podrán entender tu camino cuando hayan recorrido primero el suyo. Hasta entonces, seguirán interpretando tus acciones desde las limitaciones de su propia experiencia. Piensa en cuántas veces intentaste explicar tus intenciones y, aún así, fuiste malinterpretado. No fue necesariamente porque hablaras mal. En muchas ocasiones ocurre porque la otra persona ya había decidido inconscientemente quién eras antes de escucharte. Todo lo que dijeras sería interpretado para confirmar esa idea previa. Este fenómeno, conocido hoy en diferentes áreas de la psicología como sesgo de confirmación, encuentra un profundo antecedente en la obra de Jung, quien comprendió que la mente selecciona aquello que fortalece su visión del mundo y tiende a ignorar aquello que la contradice. Por eso resulta tan agotador intentar convencer a quien no desea comprender. No estás dialogando únicamente con una persona. Estás dialogando con años de experiencias, heridas, creencias y mecanismos inconscientes que organizan su manera de interpretar la realidad. Ningún argumento brillante puede transformar de inmediato un conflicto psicológico
que esa persona todavía no está preparada para reconocer. Y quizás sea precisamente aquí donde aparece una de las mayores liberaciones. Comprendes que no necesitas dedicar tu vida a corregir la percepción de todos. Tu responsabilidad no consiste en controlar las interpretaciones ajenas. Consiste en vivir con suficiente honestidad como para que tu conciencia permanezca en paz contigo misma. Esa diferencia parece pequeña, pero transforma completamente la manera de caminar por el mundo. Porque, cuando dejas de perseguir una aprobación imposible, recuperas una enorme cantidad de energía que antes desperdiciabas intentando convertirte en alguien aceptable para personas que, en realidad, nunca estuvieron dispuestas a conocerte de verdad. Y es justamente esa energía recuperada la que comienza a transformar toda tu vida. Durante años la utilizaste intentando controlar aquello que nunca estuvo realmente bajo tu control, la opinión de los demás. Vigilabas tus palabras, tus gestos e incluso tus silencios para evitar provocar rechazo. Sin darte cuenta, cada decisión pasaba primero por una pregunta invisible. ¿Qué pensarán de mí? Jung comprendía que esta es una de las cadenas más poderosas que puede cargar un ser humano, porque convierte la propia identidad en un reflejo de las expectativas ajenas. La persona deja de preguntarse quién quiere ser y comienza a preguntarse quién necesita parecer para ser aceptada. Sin embargo, existe un momento en el que esa estrategia deja de funcionar. No porque las críticas desaparezcan, sino porque descubres que es imposible construir una vida auténtica intentando satisfacer percepciones que cambian constantemente. Hoy alguien puede admirarte por una cualidad y mañana criticar exactamente la misma. Lo que para unos representa fortaleza, para otros será orgullo. Lo que unos consideran independencia, otros lo llamarán frialdad. Lo que algunos interpretan como sinceridad, otros lo vivirán como una ofensa. Si tu identidad depende de esas interpretaciones, terminarás cambiando de dirección cada vez que cambie el viento. Jung veía este conflicto como una consecuencia inevitable de vivir identificado exclusivamente con la persona. La persona necesita adaptarse porque teme perder su lugar dentro del grupo. El sí mismo, en cambio, busca algo completamente diferente. Busca coherencia. Busca unidad interior. Busca que aquello que piensas, aquello que sientes y aquello que haces dejen de estar permanentemente en conflicto. Cuando una persona empieza a vivir desde ese centro más profundo, ocurre algo curioso. Ya no necesita impresionar. Ya no necesita demostrar constantemente su inteligencia, su bondad o su valor. Su seguridad deja de depender del reconocimiento externo y comienza a apoyarse en una relación mucho más honesta consigo misma. Pero precisamente esa tranquilidad puede resultar profundamente incómoda para quienes aún viven buscando validación. La calma de una persona segura suele interpretarse como arrogancia, por quien todavía necesita competir con todo el mundo. La independencia emocional puede parecer frialdad para quien ha construido todas sus relaciones desde la dependencia afectiva. La capacidad de poner límites puede verse como egoísmo por quien nunca aprendió a respetar los propios. No porque esas interpretaciones sean verdaderas, sino porque cada individuo traduce la realidad utilizando el lenguaje de sus propias heridas. Este principio explica por qué dos personas pueden escuchar exactamente las mismas palabras y reaccionar de manera completamente diferente. Una siente gratitud, la otra experimenta irritación, una encuentra inspiración, la otra percibe una amenaza. Las palabras son las mismas. Lo que cambia es el universo psicológico desde el cual son recibidas. Por eso Jung insistía tanto en la necesidad de conocer la propia sombra. Quien desconoce su mundo interior queda completamente expuesto a sus proyecciones. Vive convencido de que los conflictos siempre vienen de fuera. Siempre encuentra culpables. Siempre cree que el problema está en la personalidad de los demás. En cambio, quien comienza a explorar su inconsciente desarrolla una actitud muy distinta. Antes de emitir un juicio definitivo, se pregunta qué parte de sí mismo está participando en esa reacción. Esta pregunta cambia radicalmente la calidad de las relaciones humanas.
Ya no observas únicamente el comportamiento del otro. También observas tu propia respuesta emocional. Descubres que algunas personas despiertan admiración porque reflejan capacidades que aún no te has permitido desarrollar. Otras despiertan rechazo porque muestran aspectos de tu propia personalidad que llevas demasiado tiempo intentando ocultar. Poco a poco comprendes que cada encuentro humano puede convertirse en un espejo. Eso no significa que todas las personas sean inocentes ni que todo conflicto sea una proyección. Existen comportamientos realmente dañinos. Existen manipulaciones conscientes. Existen personas que eligen actuar con maldad. Jung jamás negó esa realidad. Lo que proponía era algo mucho más profundo. Incluso cuando el comportamiento del otro es objetivamente negativo, la intensidad de nuestra reacción sigue ofreciendo información valiosa sobre nuestro propio mundo interior. Esa es la diferencia entre vivir culpando permanentemente al exterior y utilizar cada experiencia como una oportunidad para ampliar la conciencia. Y cuanto más desarrollas esa mirada, menos necesidad sientes de responder a cada provocación. No porque tengas miedo, sino porque empiezas a comprender que muchas discusiones nunca fueron realmente sobre ti. Eran el escenario donde otras personas libraban una batalla contra sus propios miedos, sus frustraciones y sus conflictos inconscientes. Tú solo aparecías como el rostro sobre el cual proyectaban todo aquello que todavía no podían reconocer dentro de sí mismas. Comprender esto no elimina el dolor de ser malinterpretado, pero sí evita que ese dolor gobierne el rumbo de tu vida. Poco a poco descubres que la verdadera libertad no consiste en lograr que todos hablen bien de ti, sino en dejar de necesitar que eso ocurra para sentirte completo. Cuando una persona alcanza ese nivel de comprensión, deja de gastar una enorme cantidad de energía intentando corregir algo que nunca estuvo en sus manos. Piensa en cuántas horas puede consumir una sola crítica. Una conversación desafortunada puede permanecer durante días dando vueltas en la mente. Un comentario injusto puede repetirse una y otra vez en nuestros pensamientos. Incluso una mirada de desaprobación puede hacernos cuestionar decisiones que habíamos tomado con absoluta convicción. Jung comprendía que este fenómeno no se debía únicamente al comportamiento de los demás, sino a la forma en que nuestra propia psique otorgaba poder a esas experiencias. El ego desea desesperadamente mantener una imagen positiva de sí mismo. Por eso, cuando alguien la amenaza, aparece una necesidad casi automática de defenderse. Queremos explicar nuestras intenciones. Queremos demostrar que la otra persona se equivoca. Queremos recuperar inmediatamente la buena opinión que tenía de nosotros. Sin embargo, cuanto más depende nuestra tranquilidad de esa necesidad, más fácil resulta que cualquier juicio externo controle nuestras emociones. Existe una paradoja muy interesante. Las personas que más buscan agradar suelen ser también las que más sufren cuando descubren que no pueden hacerlo con todo el mundo. Crecen creyendo que, si actúan correctamente, recibirán necesariamente comprensión, respeto y afecto. Pero la vida demuestra una realidad distinta. Puedes ser honesto y aún así despertar envidia. Puedes ser amable y provocar rechazo. Puedes actuar con integridad y convertirte, sin proponértelo, en el blanco de críticas constantes. No porque hayas fallado, sino porque la mente humana es mucho más compleja de lo que solemos imaginar. Jung observó que la mayoría de las relaciones no están determinadas únicamente por los hechos objetivos. También intervienen símbolos, recuerdos, asociaciones inconscientes y experiencias pasadas que cada individuo lleva consigo. A veces alguien reacciona con hostilidad simplemente porque, sin saberlo, le recuerdas a una persona con la que nunca resolvió un conflicto. Otras veces representas exactamente aquello que esa persona teme convertirse. En ocasiones simbolizas una oportunidad que dejó escapar hace muchos años. Ninguna de esas reacciones nace realmente de ti, aunque seas tú quien termina recibiendo sus consecuencias. Comprender este mecanismo no significa justificar cualquier comportamiento. Tampoco implica permanecer al lado de personas que constantemente intentan herirte. Jung nunca confundió comprensión con sometimiento.
Entender el origen psicológico de una actitud no obliga a aceptarla. De hecho, cuanto mayor es la conciencia de una persona, más claramente reconoce cuando una relación ha dejado de ser saludable. Aquí aparece un cambio muy importante. Dejas de preguntarte únicamente, ¿por qué esta persona me trata así? Empiezas a formular una pregunta completamente diferente. ¿Qué me está enseñando esta situación sobre mí? Tal vez te muestra que todavía dependes demasiado de la aprobación externa. Quizá revela que aún sientes miedo al rechazo. O tal vez confirma que ha llegado el momento de establecer un límite que llevabas demasiado tiempo posponiendo. Esa diferencia transforma por completo la manera de enfrentar los conflictos. En lugar de intentar controlar constantemente las reacciones ajenas, diriges la atención hacia aquello que realmente puedes desarrollar, tu propia conciencia. Y cuanto más fuerte se vuelve esa conciencia, menos espacio ocupan las interpretaciones de los demás. Hay personas que pasarán toda su vida intentando demostrar quiénes son. Necesitan convencer a cada crítico, responder a cada acusación y aclarar cada malentendido. Sin darse cuenta, terminan entregando su paz a cualquiera que decida cuestionarlas. Jung proponía un camino completamente distinto, no porque despreciara el diálogo, sino porque comprendía que ninguna explicación es suficiente para quien todavía observa el mundo únicamente a través de sus propias proyecciones. Por eso insistía en que el verdadero trabajo nunca comienza fuera, comienza dentro. Cuando una persona desarrolla una relación sólida consigo misma, ocurre algo extraordinario. Sigue escuchando opiniones, sigue aceptando correcciones cuando son justas, sigue aprendiendo de sus errores, pero deja de construir su identidad sobre interpretaciones cambiantes. Esa estabilidad interior no elimina los problemas de la vida, pero sí impide que cada conflicto destruya el equilibrio psicológico alcanzado. Quizá esa sea una de las razones por las que algunas personas profundamente conscientes parecen transmitir una serenidad difícil de explicar. No viven en un mundo sin críticas, no están rodeadas únicamente de personas que las admiran. Simplemente han comprendido algo que transforma completamente la existencia. La opinión ajena puede influir en tu reputación, pero solo tú decides si también influirá en el concepto que tienes de ti mismo. Y esa decisión, según Carl Jung, marca la diferencia entre una vida dirigida por el miedo al juicio y una vida guiada por el conocimiento profundo de la propia naturaleza. Tal vez, después de escuchar todo esto, la pregunta ya no sea por qué algunas personas te rechazan. La verdadera pregunta es otra. ¿Cuánto tiempo más vas a permitir que ese rechazo determine la forma en que vives? Carl Jung dedicó su vida a comprender la mente humana y llegó a una conclusión que sigue siendo profundamente liberadora. No puedes impedir que los demás proyecten sobre ti sus miedos, sus frustraciones o sus conflictos internos. Lo que sí puedes decidir es dejar de convertir esas proyecciones en la medida de tu propio valor. A partir de hoy, cuando alguien te critique sin una razón clara, no reacciones de inmediato. Haz una pausa, respira unos segundos y pregúntate, ¿esta persona está describiendo hechos concretos o está reaccionando desde su propia historia? Esa simple pregunta puede evitar que cargues durante días con un peso que nunca te perteneció. Haz también el ejercicio contrario. Cada vez que alguien despierte en ti una emoción muy intensa, ya sea admiración, envidia, rechazo o incomodidad, no mires únicamente hacia esa persona. Mira también hacia tu interior. Pregúntate qué parte de ti está intentando llamar tu atención. Tal vez descubras un miedo que nunca habías reconocido. Tal vez encuentres un talento que llevabas años ocultando. O quizá comprendas que aquello que tanto criticabas en los demás era, en realidad, una parte de ti que todavía esperaba ser comprendida. No desperdicies tu vida intentando convencer a todo el mundo de quién eres. Habrá personas que te entenderán con muy pocas palabras. Otras no te comprenderán aunque les dediques años enteros de explicaciones. No porque seas incapaz de expresarte, sino porque nadie puede ver más allá del nivel de conciencia que ha desarrollado. Esa es una realidad que Carl Jung observó una y otra vez en sus pacientes
y en sus investigaciones sobre la psique humana. Aprende también a proteger tu energía. No toda crítica merece una respuesta. No toda provocación merece una discusión. No toda opinión merece ocupar un espacio dentro de tu mente. La madurez psicológica consiste, muchas veces, en saber elegir qué merece realmente tu atención y qué debe quedarse simplemente donde nació, en el mundo interior de quien lo expresó. Recuerda que el proceso de individuación no consiste en convertirte en alguien perfecto. Consiste en dejar de vivir escondido detrás de una personalidad creada únicamente para obtener aprobación. Cuanto más te conoces, menos necesidad tienes de demostrar constantemente tu valor. Cuanto más aceptas tu propia luz y tu propia sombra, menos poder tienen las etiquetas que otros intentan colocarte. Quizá nunca logres que todos hablen bien de ti. Y si somos sinceros, tampoco lo logró ninguna persona verdaderamente auténtica a lo largo de la historia. Siempre habrá quien admire tu forma de vivir y quien la critique. Siempre habrá quien vea inspiración donde otros solo verán una amenaza. Esa diferencia no depende de ti. Depende del mundo interior de cada observador. Por eso, la mayor victoria no consiste en conseguir la aprobación universal. La mayor victoria consiste en llegar al punto en el que ya no necesitas esa aprobación para vivir con paz. Ese día dejarás de caminar con miedo a decepcionar a los demás y empezarás a caminar con la tranquilidad de no traicionarte a ti mismo. Y quizá esa sea una de las enseñanzas más profundas que Carl Jung dejó para todos nosotros. La libertad no comienza cuando el mundo deja de juzgarte. La libertad comienza cuando comprendes que ninguna opinión externa tiene el poder de definir quién eres, a menos que tú mismo le entregues ese poder. Porque el viaje más importante de toda una vida no consiste en conquistar la aceptación de los demás, sino en tener el valor de conocerte tan profundamente que ninguna proyección ajena consiga apartarte del camino hacia tu verdadero ser.